sábado. George, hay que ver eso. El examen tiene que pasar al sábado. Sea este sábado o sea el siguiente. ¿Listo? Entonces, salvo que haya un motivo por el cual no pueda pasar. Lo ideal es que pase. ¿Sí? Estamos a martes, es muy probable que sea para esta semana. Esta semana hay que trabajar los 3 primeros cocos: Staphylococcus, Streptococcus y Neisseria. ¿Listo? Eso es lo que tienen en común. Todos son cocos. O sea que si en su examen responden cocos, hay algo que está mal, ¿no es cierto? Porque todos son cocos. Entonces, estafilo y estrepto comienza con el hecho de que son cocos, ¿no es cierto? Y para eso siempre comenzamos con el gramo. Entonces, cuando vemos un coco gram positivo, tenemos que recordar que nosotros cultivamos en varios agares. Jóvenes, ahora la circunstancia en cuanto a práctica es muy importante fijar para qué sirven los agares, ¿no es cierto? Un agar no sirve solamente para un microorganismo o un objetivo. Por ejemplo, el agar sangre comienza con algo muy importante. El agar sangre te permite crecer gram positivos, gram negativos y hongos. ¿Eso qué significa? Que suele ser el agar base para todo, porque ustedes pueden sospechar que el problema es bacteriano, pero resulta que es un virus. Entonces, por eso trabajamos con varios agares de seguridad. ¿Para qué nos sirve el agar en los cocos en general? Por la hemólisis. El tipo de hemólisis te orienta hacia qué coco es el que te está causando el problema. ¿Listo? Pero, por eso les digo, ¿para qué sirve? Para las dos cosas. Ambas cosas son verdaderas. En caso de que yo tenga que recuperar esa muestra, porque yo digo ahorita, parecen cocos. ¿Por qué parecen cocos? Por la forma de la colonia. Por eso es que en práctica se les pide reportar la colonia, mirarla así, ponerle la lupa, hacer el esfuerzo máximo. ¿Para qué? Porque cuando esto viene al examen, la forma de esta colonia con seguridad es un coco. ¿Que puede estar equivocada? Puede ser, pero muy poca es la probabilidad. ¿Listo? Entonces, para eso es que se ponen las fotitos. Entonces, aquí viene lo que ya hemos visto 1000 veces, ¿no es cierto? Se comienza con el gramo, siempre se comienza con el gramo. ¿Por qué? Necesitas forma y reacción de gramo. Y de acuerdo a eso comienzas a hacer tus estrategias. ¿Sí? Comenzar a aprender todo, tratando de poner todo encima de todo sin organizar, resulta bastante complicado. Entonces, por eso comenzamos con la prueba de catalasa, ¿cierto? La prueba de catalasa, la catalasa es una enzima que va a estar en la bacteria y tiene la capacidad de destruir o separar peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿qué necesitas? Pues peróxido de hidrógeno y la bacteria. O sea, ¿eso puedo hacerlo el primer día que veo al paciente? No, necesito un cultivo puro, porque si agarro una bacteria con otra, me va a salir mal. ¿Listo? Entonces, por eso necesitas una colonia. Es muy arriesgado agarrar más de una colonia, por eso se toma de los cantitos, esa que está ahí solita en la esquinita, esa, porque hay menos probabilidad de que esté contaminada, pero acuérdense que todo es microscópico. Entonces, cuando haces la prueba de catalasa, inmediatamente, si es negativo, sospechas en estreptococo, y si es positivo, tienes que hacer una segunda prueba, que es la fermentación de glucosa. Entonces, jóvenes, si estamos yendo a la clase de Staphylococcus, ¿ustedes cómo creen que reaccionan los Staphylococcus a la glucosa? Fermentando. ¿Listo? Entonces, como todos fermentan glucosa, generalmente nos pasamos después a la producción de coagulasa. El único estafilococo que coagula es el aureus. Yo no he dicho que es el único microorganismo que existe en este planeta que hace eso. ¿Listo? Pero tienen como ventaja que hasta esta fase el único que coagula es Staph aureus. Si coagula no es otra cosa. ¿Listo? ¿Eso está claro? Muy bien. Y de ahí también haces la prueba de manitol. Manitol es un agar rosado. No, es un agar naranja, perdón, es naranja. Es que deberíamos hablar en longitud de onda para entendernos, pero así la veo. Es un agar naranja, digamos. Ya imagínense que es naranja. Pero tiene dos características importantes. En primer lugar, es selectivo. Solo crece Staphylococcus. Entonces, si algo ha crecido, Staphylococcus con seguridad es. ¿Listo? El segundo, su nombre lo dice, manitol salado. El manitol es un carbohidrato, es una fuente de carbono que al fermentar va a volver la muestra amarilla. ¿Listo? Y entonces, coagulasa positivo más manitol positivo, eso es un Staph aureus donde sea. ¿Listo? Y cuando lo ves en la placa,
en esta fase no se confunde con nada, ¿sí? Parece gelatina de piña, ¿sí? Y es bien fácil de reconocer. Si es negativo, ¿qué cosa puede ser? Una lista de entre 5 y 7 microorganismos dependiendo en qué realidad estés. Ahora, ¿me tengo que aprender todos? No. Tu obligación es aprenderte 2 de los mannitol negativo, coagulasa negativo. El epidermidis y el saprofíticos. ¿Y cuál es el punto de separación? La novobiosina, ¿no es cierto? Novobiosina para epidermidis es sensible, es decir, se muere. En cambio, novobiosina para saprofíticos es resis. ¿A qué se refieren estos símbolos cuando estoy hablando de antibiograma? ¿Es un antibiótico o no? ¿Sí? Muy bien. El disco contiene antibiótico, ¿sí? Si se forma un halo, es que la bacteria se ha muerto. ¿Listo? Esto se refiere al halo. Halo de inhibición positivo, o sea, existe halo sensible. Halo de inhibición negativo, es decir, no hay halo, resis. ¿Ha quedado claro? Aprender esto es la clase. ¿Dónde viene el problema? En que hay como varias enfermedades que también hay que aprender, ¿cierto? Muy bien. Listo. Entonces, ¿cómo dice? Es una gran positiva que tiene las mismas características que hemos enseñado, las mismas características del gram. El gram se hace igualito, entonces aparte ya las sé. Pero en la ultraestructura tenemos que concentrarnos en algo. En primera parte tiene una cápsula rara. Es que aquí es donde uno se pone a pelear si es cápsula o no es cápsula. Miren, le decimos cápsula porque es un incordio. ¿Listo? Entonces por eso le decimos cápsula. Una cápsula verdadera, no nos vamos a poner a pelear. ¿Listo? ¿Qué es lo que dice el libro? Es una cápsula de slim layer de babita. Ahí vamos. ¿Por qué? Porque un glicocálix, que vendría a ser un slim layer, es de un grosor diferente al de una cápsula. Una cápsula es más compleja y más grande, pero funciona exactamente igual. Entonces, cápsula no es cápsula, no nos interesa. Le diga cápsula el libro donde estén revisando, o le diga glicocálix o slim layer, viene a ser lo mismo. Este es un problema adicional. Este bicho es muy malo. ¿Listo? Entonces, se le considera por cortesía cápsula, ¿no es cierto? Porque está tratando de matar al paciente y tiene bastante éxito. ¿Listo? Ahora, ¿es una cápsula verdadera? No la verdad, porque es más como un glicocálix complejo. ¿Sí? Entonces, está en el medio. ¿Sí? Entonces, por eso. Si dicen glicocálix, slim layer o cápsula, todos vamos a entender ¿qué cosa? Que es un problema. ¿Cómo le ponemos a nuestros problemas en medicina? Virulencia, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que nos interesa. ¿Entendido? ¿Qué más tenemos aquí? Todo lo que corresponde a la pared gram positiva, que ya se lo saben, salvo esta. La proteína A. ¿Cierto? ¿Todo el mundo conoce una inmunoglobulina? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué partes tiene? Qué bonito. La superfamilia de las proteínas es uno de los primeros capítulos de Lavas. ¿Siguen usando Lavas? ¿O es demasiado antiguo? Muy bien. Entonces, ¿qué hace la proteína A? Se une a la facción cristalizable, lo que hace que, aunque tú tengas anticuerpos contra este microorganismo, no sirvan. ¿Listo? Entonces, ¿estamos arruinados o no? ¿Eso sería peor para nuestra vida? Sí. ¿Todos los estafilococcus tienen proteína A? Sí, pero la proteína A del Staphylococcus aureus es mucho más efectiva. O sea, hay bichos malos y bichos malvados. Y luego está el Staphylococcus aureus, que se lleva la corona. ¿Listo? Muy bien. Luego, ¿qué más está? La coagulasa. Y otro montón de proteínas que produce. Si es que esto es coagulasa, ¿qué bichito es este? No puede ser otra cosa. ¿Listo? No. Estamos haciendo clase y estamos avanzando. Estamos aprendiendo lo que es indispensable aprender. Paso 1. Todos saben lo indispensable. ¿Entendido? El viernes, cuando yo haga preguntas, ya es otra historia. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este bicho es malo desde hace muchísimos años. Muchos. Entonces, como ustedes ven, él produce pigmento y por eso recibe su nombre. Este pigmento es dorado, entonces, como somos fanáticos de latín, ¿no es cierto? Es Staphylococcus aureus. ¿Y entonces qué es esto? Cualquier otro estafilococo. ¿Cuál estafilococo?
depende de en qué realidad estés, puedes tener hasta 20 que han demostrado patogenicidad. ¿Listo? ¿Cuántos tienen que aprender ustedes? 2. ¿Por qué 2? Porque la colonia siempre es blanca. Y como sabemos latín, eso lo traducimos a Staphylococcus albus. Entonces, de la clasificación que hemos aprendido, ¿qué es Staphylococcus albus? Algo que nos inventamos para que sea más fácil estudiar, llamado grupo. Porque ustedes en la clasificación que hemos hecho, ¿qué tienen que aprender? Familia, género y especie. Y el grupo es una estrategia didáctica que se ideó hace muchos años por la gente que trabajaba esto antes de que tuviéramos biología molecular. Uno es amarillo, el otro es blanco. ¿Sí? Aquí no va la creatividad, aquí va lo que miras. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes tienen que aprender, este Staphylococcus aureus, albus, ¿qué puede ser? O saprophyticus o epidermidis. ¿Listo? Por eso es que yo les digo que esto de microbiología está completamente dirigido. No es algo complicado de entender, sino que, doctor, ¿y qué pasa si me hablan del Staphylococcus aureus? Es solamente para que tú sepas que es uno o es él. Ahí está. Entonces, ¿qué hemos dicho que vamos a aprender? 3. La gran división es la coagulasa. Coagulasa positivo, aureus. Muchos de ustedes han crecido Staphylococcus del tipo aureus, inclusive en las plaquitas que han hecho. Porque el Staphylococcus aureus y los otros 2, el epidermidis y el saprophyticus, frecuentemente están con nosotros. ¿Listo? Por eso, lavarse las manitos para todo. ¿Listo? Entonces, aquí, en las fosas nasales, sobre todo, va a ser un riesgo para el síndrome de shock tóxico, cuando se pone tapones. ¿Listo? Dentro de los coagulasa negativos hay que aprender el epidermidis y el saprophyticus. El epidermidis estando en piel y desde allí puede ingresar, ya sea por una herida o porque se le ha puesto una inyección al paciente. ¿Listo? Si no se realiza bien la técnica de la inyección, el epidermidis va a ingresar y yo no sé de quién será la culpa. ¿Pero de quién les parece? No lo digan. ¿Listo? El saprophyticus está en el tracto urinario normalmente y entonces es una de las causas más importantes en mujeres mayores, sobre todo que tienen algún problema con la inmunidad. ¿Listo? Porque cuando hablamos de muestra de orina dijimos que la bacteria más frecuente es la E. coli, pero no es la única. ¿Listo? Muy bien. Las pruebas para diferenciar al Staphylococcus, hemos visto a la cabeza la coagulasa. Esta prueba de DNA no la tenemos en el laboratorio, pero igual es la única que da para Staphylococcus aureus y en teoría es válido, ¿no es cierto? Sino de que no hay en el laboratorio. ¿Qué hemos dicho sobre el manitol? Que este es el único que siempre da positivo. ¿A qué nos referimos con que es variable? A que a veces da un color, como que tratar de metabolizar el manitol y el color es más raro, ¿listo? Pero una cosa bien clara, el único que toda la colonia se rodea de amarillo e inclusive se expande el color, así que te da un amarillo bien intenso, es el aureus. ¿Listo? Entonces, existen otras probabilidades, ¿listo? Sobre todo cuando estamos hablando de un caso clínico complicado. ¿Listo? Muy bien. La prueba de novobiosina hemos dicho que te sirve sobre todo para diferenciar entre los albus. Pero, ¿qué pasa con Staphylococcus aureus? También es sensible. ¿Listo? Entonces, no es la prueba que te ayuda a diferenciar en primer lugar. Las exotoxinas, sobre todo, están en aureus y son un montón. La exotoxina que va a hacer atacar al huésped y hacer que la enfermedad sea peor, ¿no es cierto? Las exotoxinas son específicas. ¿Eso qué significa? Que para eso le ponemos nombre. Siempre hacen lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la exotoxina que estamos estudiando esta semana? La toxina de shock tóxico y un nombre súper creativo nuevamente, y la enterotoxina, ¿no es cierto? Entonces, esas siempre van a atacar ¿a quién? La enterotoxina siempre va a atacar al intestino. Diríamos yo que la más importante de las proteínas de la pared es la proteína A por su capacidad de impedir la acción de los anticuerpos. ¿Listo? ¿Qué más podemos revisar? Que estas cositas ya no las sabíamos, ¿no es cierto? El peptidoglicano va a activar la respuesta inmune y eso nos va a hacer sentir mal. Pero hemos dicho que que es única, propia, solo del Staphylococcus es la proteína A, que dice justamente que se une
a la fracción cristalizable del IgG. Entonces, por eso decíamos que la cápsula, le decimos cápsula mucoide porque es una cápsula no propiamente dicha y le podemos decir slime, pero hace exactamente lo mismo que la cápsula. Evita la fagocitosis y favorece la adherencia. Muy bien, ahora vamos con las enzimas. Las enzimas generalmente se van a liberar. Hemos hecho la coagulasa que va a transformar fibrinógeno en fibrina. ¿Para qué? Para poder ayudar a formar abscesos. ¿Eso qué significa? Que la bacteria está protegida dentro del absceso. ¿Qué abscesos han sufrido ustedes? Todos. ¿Listo? Los granitos que no se dejaban reventar en su carita, ¿listo? Esos que los han atacado con crueldad y maldad hasta que ha salido sangre antes que cualquier sustancia, ese es un pequeño absceso. ¿Listo? ¿Ocasionado por quién? Por andar poniendo sus deditos en su carita. Un lugar donde hay un montón de estafilococcus es justo aquí debajo de la uñita. Tú sacas, cultivas y te puedes encontrar hasta 2 estafilococcus diferentes. ¿Listo? Entonces ya saben por qué no se deben agarrar la cara. ¿Listo? Se han causado un absceso. ¿Cómo se cura un absceso? Si es un absceso pequeño, el sistema inmune puede eliminar a la bacteria, pero generalmente queda una marquita. Por eso es que cuando el problema del acné es muy severo en la carita, van a quedar marquitas para siempre. Pero si este fuera un absceso grande, ese tejido está destruido. Entonces, eso no se va a recuperar con facilidad. ¿Eso está bastante mal o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos que esto es una cosa peligrosa. La estafiloquinasa es la conchudez máxima. O sea, la coagulasa viene y te forma un coágulo y haces un absceso, ¿no es cierto? Y dices, mire, ya me comí un pedazo de pierna, entonces vamos a seguir avanzando a ver hasta dónde llegamos. Agarras un poquito de estafiloquinasa, abres un huequito y haces que el bicho siga avanzando y avanzando y avanzando. ¿Hasta cuándo? Hasta que elimines toda la sustancia que está dentro del absceso. Porque si no va a seguir ahí el microorganismo protegido y le des el antibiótico que corresponde. ¿Entendido? Muy bien. La hialuronidasa va a ayudar también a la otra para invadir. La beta-lactamasa, jóvenes, es extremadamente famosa. Es una de las beta-lactamasas más malvadas que existen porque destruye un montón de cosas. Es enzimáticamente diferente a las demás beta-lactamasas y se creó un medicamento exclusivo para inhibirla, ¿no es cierto? Y lo único que logramos fue crear cepas mucho más resistentes. Sobre todo cuando hagan endocarditis se van a dar cuenta de que dice es resistente a casi todo salvo 1 o 2 antibióticos. ¿Listo? Entonces, esta es famosa y está dentro del genoma. ¿Eso qué significa? Que nunca le vamos a dar penicilina si sospecho que es esta filococo, porque se va a reír en mi cara, ¿no es cierto? Muy bien. Las otras también ayudan a seguir penetrando y seguir matando tejido. El gen MECA es el que se encuentra sobre todo en Staphylococcus aureus y que te da la resistencia a la meticilina. La meticilina es un fármaco que se creó exclusivamente para contrarrestar a estos Staphylococcus que tenían la beta-lactamasa que destruía a toda la familia de la penicilina. ¿Cierto? Dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer un fármaco que sí aguante. Y vino el Staphylococcus, mutó su ADN, generó el gen MECA y se volvió resistente. Y por eso existe el Staphylococcus marsa, que significa resistente a meticilina. ¿Qué te queda después de eso? Muy poquitos fármacos que son para su tarea de el caso crítico. Ahora, no contenta con todo lo que les acabo de contar, tenemos más todavía. ¿Listo? Entonces, las toxinas alfa, beta, gamma y delta son destructoras de tejido, sobre todo, ¿contra quién se van? Las células de la sangre. ¿Listo? Y van a ayudar a destruir sobre todo los leucocitos. ¿Listo? Entonces se esconde y encima va matando células del sistema inmune. ¿Por qué ponemos todo esto a detalle? Porque, por ejemplo, el hecho de poder matar eritrocitos de diferentes especies te ayuda al diagnóstico. Porque existen agares sangre de diferentes sangres. ¿Listo? ¿Importa de qué animalito es? No, igual se van a morir en el caso del Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Puede matarlos a la mayoría. ¿Listo? Entonces, no importa que yo venga y diga, ¿saben qué? Esta vez hemos traído un agar que es con sangre de cordero, que está más estandarizado que el de sangre humana.
igual va a ser hemólisis. Humana, igual. De otra cosa, igual. Eso no es así con los estrepto. Algunos estreptococos tú les pones un glóbulo rojo que no les convence y como que dicen, a ver, me lo como, no me lo como. Están ahí mientras no se deciden, tú ya tienes que diagnosticar al paciente, ¿entendido? Entonces ahí está la diferencia, pero nada más por eso. La leucocidina es una enzima muy malvada. Es más o menos un complejo grande, tiene varias toxinas que trabajan juntas y su objetivo es matar leucocitos. Es extremadamente buena en eso. ¿Listo? Entonces, por eso, esta es muy mal. La toxina exfoliativa va a hacer que se separe la piel y la piel se caiga a pedazos. ¿No es cierto? Es como si estuvieras pelando una mandarina. Agarras así y al jalar, toda la piel se cae. Una toxina bastante mala, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos las oxotoxinas pirógenas. No van a ser comunes a todos, cada uno va a tener una exotoxina diferente, pero ¿qué es lo que pasa? De que te dan diferentes niveles de fiebre. Unas son más agresivas que otras. Entonces, la mayor parte de infecciones bacterianas tienen fiebre, sino que el nivel no te va a ayudar a decir o descartar si esto es o no es estafilococcus. ¿Listo? Y la toxina del shock tóxico, que es la última, es la peor. ¿Sí? Es así, va a ocasionar tal daño que vas a tener shock, ¿no es cierto? Y por eso es que eso se vuelve un caso clínico, porque es una